Presidente de la República Argentina, Javier Milei, queridas autoridades, querido Santiago Abascal, presidente de Vox, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, director general de Planeta, secretaria general de la Presidencia de Argentina, resto de autoridades y amigos, ¿no? Para La Razón, hoy participar en este acto, tener entre nosotros al presidente de la República Argentina, un país hermano. Mi abuela, su hermana, vivió en Argentina, tuvo su familia allí y desarrolló toda su vida, y ahí siguen. Es un enorme honor, ¿no? La figura del presidente Milei es enormemente atractiva. Nosotros desde el primer momento pues hemos estado a su lado. No todo el mundo lo ha estado, ¿no? Ya sabe, querido presidente, que aquí la izquierda, nosotros no somos muy populares, ¿no? Dentro del mundo de la izquierda populista, donde se mueven por los tópicos y cuando no coincides con ellos eres de ultraderecha. ¿Qué le vamos a decir? ¿No es verdad, querida presidenta? Pues la vida es así, ¿no? Pero es verdad que Argentina está dando un vuelco extraordinario. Yo tengo amigos allí, empresarios, que están muy esperanzados con lo que está haciendo al frente de la República, y Argentina es un país muy unido a España, con unos vínculos muy estrechos, y nosotros vamos a seguir, lógicamente, apoyando y animándole a que las políticas que realice sean aquellas que necesita Argentina para salir adelante. Muchos años de oscuridad, muchos años de que las cosas han ido mal. Yo siempre explico a mis amigos argentinos que no consigo entender lo de la hiperinflación. Para mi mentalidad un poco germánica, me genera un estrés enorme, ¿no? Entender cómo se puede vivir un país alegre, desgraciadamente, digo alegre irónicamente, con la hiperinflación que se vivía. Ellos me explicaban, nunca lo conseguí entender, cómo hacían para comprar un coche, ¿no? Un día me lo explicaron y luego al final dije, no lo he entendido, ya está. Y en economía, cuando no entiendes una cosa, es que algo está mal, ¿no? Luego está todo lo que es los tópicos políticos, lo que usted como presidente de Argentina tiene que sufrir, los titulares desagradables, pero llegamos ya todos llorados de casa, ¿no? No hay más remedio, ¿eh? Es decir, aquí todos hemos sufrido, aquí estamos ahora en un momento en España complicado políticamente, con dificultades, con tensiones, y donde lo más importante es defender el Estado de Derecho, la separación de poderes y hacer aquellas reformas que son necesarias para que la sociedad avance. Si la sociedad no avanza y los políticos son un problema, pues el problema hay que cambiarlos, ¿no? Lógicamente, porque la política no puede ser un fin en sí mismo, sino que es un medio para transformar la sociedad, ¿no? Este libro permite acercarse al pensamiento de alguien que ha traído ilusión a Argentina, que ha conseguido que le voten mayoritariamente de una forma espectacular y que efectivamente tendrá que tomar decisiones muy difíciles. Yo, para no alargarme demasiado, recuerdo a un conocido que lo nombraron consejero delegado de una gran petrolera. Él era consejero delegado aquí, y un día me contó una anécdota, ¿no? Llegué a Argentina, llegué a ver la compañía y había un montón de matas blancas, ¿no? Y dije, ¿y estos? Dice, no, estos vienen solo cuando hay que cobrar. Claro, entonces me quedé sobrecogido cuando me lo contó, y él también, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es traer ilusión a la gente, tener proyectos, tener ideas, y la gente acaba votando las ideas. Siempre son difíciles y hay que superar los tópicos, ¿no? Aquí al final la izquierda caricaturiza y critica pues, que el presidente de Argentina esté aquí en España, y a lo mejor, presidente, si me permite la ironía, entiéndalo bien, si usted hubiera sido terrorista, la acogerían con más cariño, ¿no? Porque aquí acogemos con gran cariño que los antiguos terroristas acaben apoyando al gobierno de España, ¿no? Cosa que, digo para que vea, usted no me conoce, pero los que hay aquí saben que yo siempre me mojo, no tengo mucho problema, ¿no? Usted representa una derecha o un centro derecha patriótico, que quiere lo mejor para Argentina, que quiere que Argentina ocupe la posición que tiene que ocupar en el mundo, y es la que se merece. Por tanto, muchas gracias de estar aquí en La Razón, en Argentina por supuesto, y está invitado permanentemente a estar siempre que quiera. Y ahora tiene la palabra Roger, el director de Deusto. Pues muchísimas gracias, Paco. Muy buenas tardes. Quisiera empezar en nombre de Ediciones Deusto, del Grupo Planeta, agradeciéndoles a todos ustedes que nos acompañen hoy aquí. Agradecer también a La Razón y a su director, Francisco Maruenda, por abrirnos las puertas de su magnífico auditorio. Agradecer también al gabinete del presidente Milei y a la embajada y al señor embajador aquí presente por haberlo hecho posible con todas las gestiones necesarias. Y, como no, muchas gracias al presidente Milei por haber escrito el libro y por haber reservado tiempo en su agenda para esta presentación hoy aquí en La Razón.
Justo hoy se cumple un mes desde que se publicó la edición española del Camino del Libertario. Es un libro que evidentemente ha ido muy bien, ¿no?, con el indudable interés que despierta el presidente Milei, y por eso mismo nos complace muchísimo celebrar aquí hoy esta presentación con todos ustedes. No necesita presentación, pero aún así voy a presentar al señor Milei, Javier Milei, presidente de la Nación Argentina. Es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano, con posgrados en IDES y en la Universidad Torcuato Di Tella, y doctor honoris causa en SEAD. Tras abandonar tempranamente una prometedora carrera como portero de fútbol, abrazó la economía y ocupó puestos de relevancia en empresas e instituciones de primera línea. Escribió libros, papers, condujo programas de radio, debatió incansablemente en televisión. Este fue el camino que le llevó a entrar de lleno en la política argentina, donde pronto se reveló como una voz única e inconfundible. Protagonizó al frente de su espacio La Libertad Avanza, una revolución de las ideas que, tras 2 años como diputado nacional, se impuso en la segunda vuelta electoral de otoño de 2023, convirtiéndose en presidente de la Nación con el 55% de los votos. Presidente Milei, bienvenido. Bueno, Hoy nos acompaña también aquí Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, decano de la Universidad de las Hespérides, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y de EA University, autor de varios bestsellers que hemos tenido también el privilegio de publicar en ediciones Deusto, y es asimismo uno de los 2 prologuistas del libro que hoy presentamos. Juan Ramón, muchísimas gracias por tu incansable trabajo y por acompañarnos esta tarde. Bueno, y ahora se abre el diálogo entre los 2 personajes. Bueno, pues buenas tardes, Javier, y muchísimas gracias por estar en España, y ojalá, ya de entrada lo digo, tus ideas inspiren de verdad a la sociedad y a la política española. Eso de entrada. Pero precisamente, ¿cuáles son tus ideas? ¿Qué es el liberalismo libertario? a ver, voy a hacer una pequeña intro sobre las características del libro, y además agradezco a La Razón, a Deusto, por este espacio, y sobre todo por tener el honor de estar con Juan Ramón aquí, que para mí es un placer enorme. El libro es un libro, es mi tercer libro con Planeta, digamos, con lo cual, y este es el primero de la serie, digamos, que es El Camino del Libertario, que es del 22, El fin de la inflación es del 23, y del 24 está en este momento Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Este libro cuenta básicamente los elementos con los que yo llegué a ser diputado nacional. Es decir, cómo fue ese camino. Digo, lo cuento porque es relevante a los hechos de lo que estás planteando. El libro básicamente tiene 3 partes. Tiene una parte que es autobiográfica, o si ustedes quieren una biografía. Hay una que es en primera persona, que es donde yo cuento algunos aspectos de mi vida que creo que fueron importantes al momento de llegar a la política. Por ejemplo, en un momento mencionamos que yo había sido arquero de fútbol. Eso tiene una importancia mucho más fuerte de lo que uno se imagina. Ustedes piensen que en el fútbol, en el soccer, ya del vamos, el arquero, se viste distinto que el resto de los jugadores. Es el único que lo puede usar las manos dentro del reglamento, es el único, que se viste distinto. Piensen que cuando hay un gol festeja todo el equipo del otro lado y el arquero está solo. El arquero además entrena solo, y si un delantero erra un gol no hay problema, pero si el arquero, comete un error, es gol en contra. Por lo tanto, eso tiene un efecto muy fuerte, sobre la personalidad, y eso hace que, sea un tipo de carácter fuerte, por decirlo de alguna manera. O por otra parte, a veces también, han hecho foco sobre, mi aspecto físico. Bueno, cuando dejé de jugar al fútbol y me dedicaba a estudiar de manera intensa,
en medio de, digamos, como consecuencia de la hiperinflación de 1989, que la inflación mayorista ese año llegó a cerca del 5.000%. Yo recuerdo que estaba en primer año en la facultad y estudiaba que cuando los precios suben la cantidad demandada baja. En ese momento había unas chicas que pasaban con tiqueadoras. Es más, en ese momento después se puso el código de barras. Estamos hablando en el año 89, soy un señor grande, ¿no? Digo, yo tengo 53 años. Y entonces pasaban remarcando los precios y la gente se tiraba sobre la mercadería. Entonces, o una de dos, o estaban mal los libros o yo era tonto. Entonces la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol y me dedicara a estudiar de manera intensa. Y a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión de los mercados. O sea, pero en paralelo, digamos, tenía una banda de rock. Así que también, digamos, la otra parte es eso, digo, de cuando les sorprende así como el look, es que tenía una banda Stone y además cantaba. Así es que, digo, con lo cual, digamos, parte del histrionismo eso lo explica. Esa biografía en paralelo después tiene personas que me han acompañado, ¿no? O sea, testimonios muy lindos, por ejemplo, el de mi amigo Diego Zucalesca. Por ejemplo, nosotros hacíamos algo que se llamaba el consultorio de Milei en el canal de la ciudad y básicamente lo que hacíamos era el libro de Walter Block, es decir, defendiendo lo indefendible y era muy divertido porque siempre, digamos, Zucalesca venía compulgido y entonces le dábamos la solución a Walter Block y salía muy divertido. Y eso empezó a generar tanto impacto en redes que lo llevamos al teatro y fue un éxito teatral. En un momento donde, digamos, básicamente al resto les costaba bastante llenar una sala, nosotros llenábamos salas regularmente. O, por ejemplo, hay un testimonio hermoso, por ejemplo, de Santiago Oría, que es nuestro cineasta, que plantea toda la épica como una cuestión así de superhéroe, o está el testimonio de mi hermana, o el de mi mejor amigo. O sea, son testimonios o digamos, el del presidente del Partido Libertario, y contar todas las aberraciones, porque digo, ustedes, hoy digamos se ve el output final, pero nosotros cuando arrancamos esta carrera en la ciudad autónoma de Buenos Aires, básicamente el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires salió a cooptar sellos para que nosotros no pudiéramos competir. Entonces era que no íbamos a poder competir porque no íbamos a tener sello. Logramos tener sello, digamos, a pesar de un montón de cosas bastante ásperas que nos pasaron en el medio. Entonces nos creó dentro de su espacio una lista de pseudos liberales para tratar de destruir a nuestro espacio, donde en lugar de competir en la interna propia de ellos, se dedicaban a ensuciar a nuestra estructura, lo cual, digamos, parecía rarísimo. Un método bastante sucio también de tratar de cooptar personas cercanas a uno para que le clave un puñal en la espalda. Era un método de hacer política bastante violento. Después dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO, que era un mínimo de 2% de los votos. Después dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después dijeron que la izquierda nos iba a llenar de goles y terminamos sacando el 17% de los votos. Conseguimos dos bancas de diputado nacional, 5 de legisladores porteños. Y ahí, digamos, una idea brillante de mi hermana que es, bueno, pero digo, o sea, para mí los impuestos son un robo. Entonces, como los impuestos son un robo, digamos, o sea, yo no podía ser cómplice de eso. Entonces, bueno, la forma era cómo le devolvíamos a la gente los impuestos. Y la realidad es que si lo hacíamos a dedo o lo hacíamos con algún criterio de esas características, casi que me sentía como que era un político más haciendo redistribución del ingreso. Entonces, digo, me ponía también bastante incómodo y al jefe, a mi hermana, digamos, genialmente se ocurrió, ¿por qué no lo sorteamos?
cuando quisimos hacer el primer sorteo, había más de 1 millón de invitados, de anotados, lo cual dijimos, esto es una cosa más interesante. Y entonces hicimos un acto en Mar del Plata y fueron más de 10.000 personas. Entonces dijimos, me parece que esto está para otra cosa. Y bueno, terminé siendo presidente. Después, el libro tiene una parte que es sobre cuáles temas de la teoría económica que yo llevaba a los distintos debates y programas de televisión y demás, con los que me hice muy popular. O sea, en rigor yo soy especialista en crecimiento económico sin dinero. Es decir, sé cómo hacer crecer una economía y sé cómo, terminar con la inflación. Entonces, en esos temas, justamente, un país que lleva de ser el país más rico del mundo, hoy es 140, un país que recibía gente de todo el mundo, que hoy tiene más de 50% de pobres, más de 10% de indigentes. Es decir, en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal del 70% en el sector que produce alimentos. Es decir, que el maldito Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Muy eficiente. Entonces, en ese contexto, además, cuando yo empecé a ir a la tele, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Porque, eran todos socialistas, todos colectivistas, todos políticamente correctos. O sea, y lo único que, y era luchas desiguales. Eran 15-1, no es que, Gladiator era un chiste al lado de lo que me tocaba a mí. Y bueno, pero así, con la teoría económica debajo del brazo, la evidencia empírica y lo que iba pasando en la realidad, las ideas fueron ganando espacio. Y básicamente la parte 2 son aquellos temas que a mí me parecen, cuando hice el libro para el 2022, que eran los más relevantes en ese debate. De hecho, hoy se sigue discutiendo los temas de crecimiento, hoy se siguen discutiendo los temas de inflación, hoy se siguen discutiendo los temas del atraso cambiario. Es decir, hay uno que se llama atraso cambiario, cuando los economistas son parte del problema. De hecho, vengo de dar una conferencia esta semana frente a empresarios explicando, que eso del atraso cambiario está mal, pero no importa. Y después, la tercera parte del libro tiene mis discursos de campaña y como cierre tiene la discusión del presupuesto ya siendo diputado. O sea, eso es básicamente la estructura del libro que, tengo el honor de que Juan Ramón me lo haya prologado. Y cuando digo liberalismo, ya lo sabés, yo suelo apalancarme sobre la definición que ha dado nuestro máximo prócer de la Ciudad de la Libertad en Argentina, que es el profesor Alberto Venegas Linchijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, esto es un tema no menor, lo remarco, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y además, es uno de los capítulos, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso en el capitalismo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, que en el fondo un capitalista exitoso es un benefactor social, es un héroe. Si no lo podemos poner en los formatos de ancho basto, ¿no? Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay nada más. No hay nada más que eso, no hay más misterio que eso. Entonces, siendo esto el liberalismo libertario, tú has dicho muchas veces, y creo que es así, que eres el primer presidente liberal libertario de la historia, al menos autodeclaradamente liberal libertario, sin duda alguna lo eres.
¿Qué crees que puede aportar el liberalismo libertario a Argentina? Si te parece, luego hablamos a corto y a largo plazo, pero a Argentina y al resto del mundo que no estén aportando ahora mismo otros movimientos políticos como, no sé, claramente el socialismo, la socialdemocracia, pero también el nacionalismo, el conservadurismo. Es decir, ¿cuál es el hecho diferencial del liberalismo libertario frente al resto de movimientos políticos? A ver, esto es una pregunta sumamente interesante porque el upgrade que implica el liberalismo en términos de implementación política es un upgrade en términos morales. Digo, pero esto no es una cuestión menor, porque lo voy a hacer con un ejemplo, digamos, quizás no es tan simple en España, digo, porque algunos de los padecimientos que tenemos nosotros no están, pero, por ejemplo, el control de capitales, ¿no? Es decir, el hecho de que uno no pueda decidir qué moneda comprar, en qué moneda quedarse. Bueno, eso por ejemplo, es una salvajada, digo, y es profundamente inmoral. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ocurre eso? Porque Argentina, digo, genera como consecuencia de esa frase nefasta que le gusta a todo el surderío, que es de donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas, el derecho alguien lo tiene que pagar. Digo, recuerden esto, los derechos alguien los tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, ahí aparece el gran problema, digo, que se manifiesta como déficit fiscal. En general, cuanto más inmoral es un político, lo financia con deuda. Vean que siempre la dimensión moral, o sea, y esto el liberalismo lo aporta de lleno. ¿Por qué es inmoral la deuda? La deuda es inmoral porque la fiesta de hoy se lo estoy pasando a las generaciones futuras. Es como que nosotros nos fuéramos todos de fiesta y le pasemos la cuenta a nuestros nietos. ¿Cómo lo calificarían? Pondrían una cosa bastante fea. Entonces, o por ejemplo, digamos, financiarlo con emisión monetaria, que es un impuesto no legislado. Digo, los impuestos son un robo y este también es un robo. En realidad el verdadero robo es el señoriaje, es la emisión de dinero. Pero no solo eso, sino que además es profundamente regresivo. Entonces pega con más fuerza sobre los más vulnerables. Es decir, en Argentina, por ejemplo, pasa que los mayores fanáticos del señoriaje y el impuesto inflacionario son los progres. Y son una máquina de producir pobres. Y lo otro directamente son los impuestos, que directamente es un robo, es una confiscación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se quedan ya sin recursos, terminan yendo por la emisión monetaria. Y eso empieza a generar inflación. Como no les gusta la inflación, digo, porque es un efecto nocivo y que a la gente le molesta, entonces, ¿qué es lo que hacen? Para tratar de controlar los precios, fijan el tipo de cambio. Y al fijar el tipo de cambio se empiezan a perder reservas. Digo, de manual. Entonces, como no les gusta perder de reservas, ¿qué hacen? Ponen control de capitales. El control de capitales no solo que está vulnerando la libertad de ustedes de decidir en qué moneda ahorrar, sino que además les está destrozando el consumo futuro. Pero no solo eso, además los obliga a retener más de la moneda local. Por lo tanto, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario por la fuerza. Es decir, entonces vean que el control de capitales, por ejemplo, es una política fuertemente inmoral. Es una aberración. O, por ejemplo, esto es un ejemplo divertidísimo. Divertidísimo, salvo que haya que vivirlo. Otra de las cosas que hacen los políticos es en lugar de atacar las causas, van sobre los efectos, entonces ponen controles de precios. Entonces, por ejemplo, durante la última etapa del kirchnerismo, antes de que llegáramos nosotros al poder, entonces, ¿qué es lo que hizo el kirchnerismo? Frente al hecho de que estaban subiendo los precios y que no les cumplían los acuerdos de precio y aparecía el desabastecimiento, por lo cual también hay ley de abastecimiento, ley que nosotros hemos eliminado con el DNU. Pero no solo eso, sino que además es interesante. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a
la patota de los sindicatos, con palos para controlar los precios. Entonces, digo, pues que está claro que eso es una aberración. Ahora, un sector de la oposición, la crítica era, no hay que mandar a los patoteros, hay que mandar a la policía. Es decir, digo, el patotero legal. Es decir, entonces no es que... Pero esto, es más, fíjense, terminan siendo más nefastos y más siniestros que los propios populistas kirchneristas, porque el populista kirchnerista mandó a los patoteros, digo, se terminó el gobierno kirchnerista, nadie manda más a esos patoteros. Ahora, ¿qué es lo que hace? Digamos, esa parte de la oposición cobarde que quería mandar a los uniformados a controlar los precios, es mucho peor, porque ¿qué es lo que hace? Manda una ley para que se haga eso. Con lo cual tienen un problema más grande, porque ahora tienen que además sacar esa ley que institucionaliza la violencia, cuando en realidad esto nunca debería haber ocurrido, porque ustedes no lo deberían haber hecho por respeto del derecho de propiedad. Y ahí está, digamos, el respeto, digamos, a la vida, a la libertad y a la propiedad, justamente. Entonces, fíjense cómo es importantísima la definición de liberalismo y las instituciones, y cómo la cuestión moral. Es decir, ¿por qué? Porque la violencia está mal, la expropiación está mal. Entonces eso es una guía de la política económica. Y cuando uno le saca la pata opresora del Estado a la política, las sociedades florecen. Entonces, nosotros venimos de una decadencia de más de 100 años. O sea, a nosotros nos pasó literalmente como un sapo. Usted quiere cocer un sapo, ¿cómo hace? Lo va a tirar en el agua caliente, salta el sapo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron en agua fría y después le pusieron las hornallas. Bueno, lo cocinaron. Lo cocinaron tanto y se fueron tanto de mambo que terminamos habiendo un presidente liberal libertario, lo cual, digamos, no es normal en condiciones normales de presión y temperatura. Pero lo más interesante de esto, bueno, de hecho yo siempre dije que mi caso era un canto al error tipo 2. O sea, el error tipo 1 es cuando usted hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 hizo todo mal y le salió bien. O sea, a ver, soy economista. La verdad que los economistas no son personas muy queridas. Digo, además, por el tipo de especialización que tengo, digo, uso mucha matemática y todas esas cosas, con lo cual el segmento es más chiquitito. Además, siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo, menos. Y además, liberal en un país de zurdos. Era imposible. O sea, bueno, hicieron las cosas tan mal que acá estamos y estamos domando con mucho éxito la inflación. Nos dejaron plantada una hiperinflación. Para que tengan una idea, cuando nosotros llegamos, la inflación estaba corriendo al ritmo del 1% diario, es decir, al 3.700 anual. En la segunda semana de diciembre ya estaba al 7.500. La inflación mayorista del mes de diciembre estaba en 54%, que anualizado da 17.000. Y bueno, hoy, digamos, se va a estar conociendo también los datos de inflación mayorista con un derrumbe verdaderamente fenomenal que muestra de la tarea enorme que estamos haciendo. Recibimos el país con... Recibimos el país con déficits gemelos por el equivalente del 17% del PBI. Piense que 4 es una alerta amarilla, rojo se van a dar una piña, 17 imagínense. De esos 17, 15 se debían al déficit fiscal, 5 en el Tesoro Nacional, 10 en el Banco Central. Nos decían que era imposible ajustar en el Tesoro más que un punto y nosotros en realidad tuvimos una política de mucha austeridad y terminamos haciendo un ajuste de 7 puntos del PBI, o sea, sobrereaccionamos el Tesoro, con lo cual, digamos, por eso ahora podemos relajar un poco las condiciones. Llevamos 4 meses seguidos de superávit financiero. Y en cuanto al déficit cuasi fiscal, es decir, el que genera el Banco Central,
de 10 puntos del PBI ya lo llevamos a 3, con lo cual hicimos otros 7 ajustes más, o sea, llegamos hecho en menos de 5 meses hicimos un ajuste de 14 puntos del PBI y además empezamos con todo, ahora que digamos que los mercados de deuda digamos están estabilizados, empezamos a mudar la deuda desde el Banco Central hacia el Tesoro, que como debería haber sido siempre, con lo cual estamos bajando todavía mucho más y bueno, y estamos logrando encaminar digamos, el tema de la inflación, digamos, vía una política fiscal muy dura, vía un saneamiento del Banco Central y el sinceramiento del mercado de cambios, el cual, digamos, más tarde o más temprano vamos a terminar abriendo el mercado y al mismo tiempo lo que se empieza a ver es que la economía tocó un piso entre el mes de marzo y abril, con lo cual ya hay indicadores que muestran que la economía está recuperando, por lo tanto eso que decían que era imposible hacer, mentira, no era imposible, sí se puede hacer, pero uno tiene que tener el coraje. Y en eso el liberalismo es nuestro norte. Es decir, cuando yo voy a las reuniones de gabinete y tomo decisiones frente a mis ministros, siempre el norte está pensado en la libertad. Aviso, no es un camino, digamos, rectilíneo uniforme. O sea, ustedes saben a dónde quieren ir. En el medio hay escollos. No solo hay escollos, digamos, que uno tiene que esquivar. Cuando uno está esquivando, digamos, están también los que le tiran torpedos de afuera, propios y ajenos. Con lo cual no es una tarea fácil, por eso a veces uno ve como que pareciera que hay algún desvío frente a las ideas de la libertad, y en realidad tiene que ver con que... Los equilibrios políticos. Exactamente, hay cuestiones de índole política que hacen que uno tenga que... El conjunto de restricciones es más grande. Miren, les voy a confesar algo. Yo soy muy amigo de un gran economista argentino que se llama Juan Carlos de Pablo. Y cuando yo leí el artículo de Murray Newton Rothbard, Monopolio y Competencia, que es parte de ese libro maravilloso, El hombre, la economía y el Estado, está en el tomo 2, si no me equivoco, nada, me volví ANCAP, como correspondía. Y entonces yo tenía muchas charlas con el profesor de Pablo y la verdad que eso me había puesto insoportable, estaba bastante áspero. Y el profesor de Pablo, digamos, él entrevistó a todos los ministros de Economía y presidente del Banco Central desde la mitad del siglo XX en adelante. Entonces, a mí una de las cosas que decía, pero ¿por qué, digamos, alguien que sabe tanto y con tantas cosas es tan condescendiente? Y si bien yo siempre traté de incorporar las restricciones, vos sabés que tenemos muchas de nuestras filas que les cuesta incorporar las restricciones, siempre lo traté de hacer, nunca creí que eran tantas. Con lo cual el otro día, cuando nosotros con el profesor de Pablo nos juntamos los domingos a ver ópera, y cuando estábamos cenando yo le hice mi autocrítica y que pedía disculpas por esos momentos en los cuales no entendía bien de qué se trataba, porque la verdad que la cantidad de restricciones que uno enfrenta son mucho más grandes de lo pensado, y además, como se dice en ajedrez, digamos, aun cuando a uno le toca las blancas, las negras también juegan, es decir, con lo cual, digamos, el equilibrio político, ustedes no crean que a los políticos les interesa que ustedes estén mejor, no, eso es mentira. Lo único que les interesa es estar bien ellos en general, y no sé, y en 25º orden le debe importar lo que le pasa al país. Es decir, salvo, digo, cuando tienen casos raros, que, digamos, o sea, se cansaron. Pero, digo, de vuelta, hay que llegar a situaciones muy límites como la que llegamos nosotros, y en esa carambola aparecimos. Y la buena de esto es que se nos prendieron los reflectores en todos lados y estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo. Una duda sobre situación y precisamente sobre horizonte. Ahora mismo, tú mismo lo has comentado, consideras inmoral el control de capitales, pero hay un cepo que por esas restricciones políticas estáis manteniendo. Después de eliminarlo, ¿cuál es el horizonte? Porque en los últimos días yo al menos he leído titulares de estamos preparados para la dolarización, descartamos la dolarización,
¿sigue en pie el plan de cerrar el Banco Central? Absolutamente. El punto es el siguiente. Nosotros, digo, para más o menos tener la idea de la herencia que recibimos en el Banco Central. El Banco Central, por cada peso de base monetaria, había más de 3 de pasivos remunerados, que era lo que generaba este tremendo déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI. Al mismo tiempo había deuda con importadores, la famosa CIRA, que eran más de 50.000 millones de dólares. Las reservas netas del Banco Central eran negativas en 12.000 millones de dólares. Había control de capitales y la brecha era del 200%, o sea, era una relación 3-1, el paralelo respecto al oficial. Además, teníamos vencimientos en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Teníamos vencimientos externos por 24.000 millones de dólares con el acuerdo con el fondo caído. Y además teníamos dividendos atrapados. Y además el gobierno anterior utilizó, como los bancos no querían financiar el déficit fiscal de manera directa, se utilizó al Banco Central como un mecanismo indirecto, que son estos instrumentos de los puts, que son puts americanos que encima me los pueden ejecutar cuando se les da la gana. Entonces, básicamente, los grifos de la emisión son el sector público, ese grifo nosotros lo atacamos con el superávit fiscal. Está el grifo del sector externo, ese es contra demanda de dinero, en principio no sería un problema, igual nosotros lo esterilizamos básicamente para recomponer digamos, la posición del Banco Central. Es más, de hecho, los compra el Estado, digamos, con el superávit y va sacando deuda del Banco Central para, digamos, que se vaya recomponiendo. De hecho, el gobierno anterior, que vendía dólares todo el tiempo, nosotros en 5 meses compramos 16.000 millones de dólares. Sí. No solo eso, sino que además teníamos los mecanismos de emisión endógena, ya sea el tema de los pases. Para que se den una idea, había instrumentos que tenía el Banco Central que eran a 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, y para cuando llegamos nosotros lo pasaron todos a 1 día. Es decir, nos podían cuadruplicar la cantidad de dinero en 1 día. O sea, ¿se imaginan lo que hubiera sido eso? Entonces, el problema ya no era un problema solo de flujos, sino que teníamos un problema de stocks enormes. Entonces, por un lado, digamos, fuimos licuando los pases. Por otra parte, estamos pasando la deuda de los pases. Digamos, de hecho, ayer hemos eliminado 1/3 de los pases. Estamos trabajando en la solución del tema de los puts. Por lo tanto, estamos terminando con todos los factores de emisión endógena y estamos haciendo unas sucesivas operaciones de BOPREAL para limpiar el problema de lo que tiene que ver con los dividendos retenidos, para calzar los flujos de fondos. ¿Por qué? Porque si yo liberara todos esos fondos todos juntos, van y coyunturalmente me generan un aumento de demanda de divisas muy profundo. Eso me puede hacer saltar el tipo de cambio violentamente, me hace caer la demanda de dinero y me gatilla una hiper. Entonces, hasta que no termino de arreglar el problema de los stocks, no puedo abrir el cepo. Pero fíjate esto, nosotros hicimos un sinceramiento del tipo de cambio y lo llevamos a un nivel corregido por impuesto país que daba el tipo de cambio de mercado. Si hay un tipo de cambio de mercado. Y la brecha, y no hay brecha, ese es un dato no menor. Explico esto ¿por qué? Porque cuando nosotros, esto lo hicimos en el Hotel Libertador, donde mi amigo Santiago Abascal me vino a saludar y felicitarme, entre otros amigos también que vinieron, y estábamos con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central y otros miembros del equipo, y yo, o sea, y el consenso, digo, para que sepan también lo chanta que son muchos economistas argentinos, decían que había que poner el tipo de cambio en 600.
y tenían una hipótesis de que si salía bien la inflación era más alta que la que hemos tenido. Y son lo mismo que ahora hablan de atraso cambiario. Nosotros, digo, concretamente esa decisión, digo, la tomé yo. Yo le dije al ministro Caputo, pongamos el tipo de cambio en algo que quede similar al mercado, porque eso lo que iba a hacer era achicar el exceso de demanda de divisas, nos achicaba los otros excesos de oferta y por ende el sufrimiento en actividad y empleo iba a ser más bajo. Digo, lo cual nos dijeron de todo. Y entonces, si vos te fijas, nosotros ya estamos terminando de eliminar todos los factores de emisión endógena. Ya de hecho estamos avanzando en un acuerdo con los bancos para eliminar el tema de los puts. Ya eliminamos un tercio de los remunerados, ya bajamos en más de un 80% el déficit cuasi fiscal. Por lo tanto, y ya estamos haciendo, y ya también estamos casi por la mitad de los dividendos, al margen de que arreglamos la CIR y todos los otros temas que arreglamos. Por lo tanto, cuando nosotros terminamos de sanear el Banco Central, digamos, lo que vamos a hacer es liberar el cepo. ¿Por qué? Porque esto es importante, no va a haber emisión por fisco, no va a haber emisión por sector financiero y no va a haber emisión por sector externo, con lo cual el tipo de cambio va a ser libre. Y esta es la parte interesante de cara al futuro que vos me estás preguntando. Nosotros vamos a mandar una ley donde esté prohibido emitir dinero, o sea, que la emisión monetaria sea un delito, en el cual va a ir preso el presidente del Banco Central, el directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y todos los diputados y senadores que aprueben una aberración de esas características. Entonces, ¿qué es lo que va a dar como resultado eso? Una vez que nosotros hacemos esa apertura del cepo, ya no se puede emitir más dinero. Al no emitirse más dinero, los consecuentes aumentos de la demanda de dinero, si la economía empieza a crecer y empieza a recomponer el sendero intertemporal de consumo y demanda más dinero, esa monetización se va a hacer endógenamente por la gente, trayendo sus monedas extranjeras adentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente que va a haber competencia de monedas y la gente va a determinar en qué moneda la quiere hacer, pero si vos te fijás, en una economía que se expande con más demanda de dinero, que va a implicar mayor cantidad de dinero y que lo va a traer los individuos como moneda extranjera, la que ustedes quieran, supongo que fuera dólar, para simplificarlo. Entonces van a haber más dólares dando vuelta a la economía y la cantidad de pesos sigue siendo la misma. Por lo tanto, en un momento, digo, la cantidad de dólares va a ser tan grande respecto de los pesos que cerrar el Banco Central... Pero se cerrará. ¡Se va a eliminar! Entonces, ahora estamos, digamos, en la fase de estabilización del paciente, que no es poca cosa, porque era un paciente terminal, absolutamente terminal, y además un paciente que ya había pasado muchas veces por este trance y siempre decepcionando a los mercados internacionales, a los ahorradores internos, es decir, siempre ha salido mal. Y ahora hay una perspectiva de que salga bien y de que salga con credibilidad y con las cosas bien hechas. Ahí tenés un punto muy fuerte lo que estás haciendo. Nosotros cuando asumimos el riesgo país era 2.900. Hoy es 1.200, es decir, los bonos cotizaban $18. Hoy cotizan 60. Parece que hicimos algo. Algo en lo que confían los inversores. Ahora mismo decías que Argentina está atravesando, que ya ha tocado suelo, pero está justamente el ajuste necesario para sanear el sector público y el Banco Central ha generado marzo, principios de abril, un parón de actividad. Ahora, digamos que empieza, según decías, a volver a reflotar la actividad. Pero claro, esto es la fase de estabilización. Y tú siempre haces hincapié en el horizonte. Dices, mi horizonte, lo dijiste en una entrevista, mi horizonte es Rothbard, mi horizonte es Hoppe. ¿Cómo ves el horizonte o cómo te planteas? Obviamente, tú tienes un mandato de 4 años, pero ¿qué planeas o qué prevés para el más largo plazo una vez superado esta fase crítica de estabilización, que no es poca cosa? Ok. Primero, y esto es un tema trivial para nosotros, pero digamos no trivial para el público en general. Nosotros,
cuando hacemos el ajuste, la única chance que había era de shock, digo, al margen de que nosotros... Primero, la evidencia empírica en Argentina muestra que todos los planes de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos y exitosos, y todos los gradualistas terminaron mal. Pero además, para hacer gradualismo hay que tener financiamiento. Digo, tampoco lo teníamos. Así que tampoco, digamos, o sea, yo soy enamorado del shock, pero tampoco había otra alternativa. Así que tampoco, digamos, no me voy a hacer el agrandado ahí porque tampoco tenía otra. Así que estaba bailando con la que quería. Digo, bueno, el orden espontáneo me jugó a favor. Gracias, papá, Adam Smith. Saliendo de eso, entonces, ¿qué pasa? Ese aumento del ahorro en un país con credibilidad cero, reputación horrible, era obvio que ese aumento del ahorro no iba a tener contrapartida de inversión y consecuentemente eso generó un derrumbe en el mercado de bienes y es la recesión, digamos, que uno empieza, que son los números del primer trimestre de la economía argentina. Digo, eso era cantado. De hecho, yo el día que asumo, a la gente le digo, no hay plata, va a doler, digamos, vamos a hacer esto. Digo, cosa que nadie creía que lo iba a hacer. Lo dije en campaña, lo dije el día que asumí y después lo hicimos. Y no solo eso, sino que el punto es, como muy bien decís, Juan Ramón, es que, digamos, tocamos piso, porque hay un montón de indicadores adelantados que muestran que tocamos piso. Entonces, ¿cómo va a venir la recuperación ahora y cómo esto después se enlaza con el largo plazo? En lo que tiene que ver con el corto plazo, digo, vos tuviste la contracción de demanda, digamos, entonces tiene que ver con la recuperación de la demanda. La recuperación de la demanda se está viendo, por ejemplo, en la recuperación de los salarios reales, digo, con los salarios ganándoles a la inflación, con los salarios ganándole fuerte a lo que tiene que ver con alimentos y bebidas y productos que tienen que ver con el hogar, con las jubilaciones ganándole a la inflación, porque como ajustan por inflación rezagada y la inflación a la baja, por lo tanto está también mejorando eso. Entonces, eso es un componente, digamos, que va a recomponer. Después, otro componente que empieza a recomponer es el tema de la inversión. Aun cuando no hiciéramos reformas estructurales, el saqueo del populismo, o sea, 20 años de populismo consumiendo el capital, eso lo que hizo es que al destrozar el capital, la productividad marginal del capital es muy alta. Es decir, los retornos reales, si ustedes lo quieren ver en términos de inversores, la TIR del flujo de fondo de la firma, sí, que es la que tienen que mapear contra el WACC, es enorme. Por lo tanto, digamos, o sea, hay oportunidades de inversión, aun cuando no hiciéramos nada. Y después hay otro elemento más, que es un impulsor de crecimiento hacia adelante, es que si nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, esos recursos que se llevaba el fisco para financiar a los parásitos, ahora va camino a financiar al sector privado. De hecho, de estar discutiendo la posibilidad de una hiperinflación en el mes de diciembre, hoy hablamos de créditos hipotecarios a 30 años. Parece que algo cambió. Entonces, porque, explícalo, porque aquí probablemente mucha gente no lo sepa. En Argentina no había créditos hipotecarios. No, y de hecho el crédito al sector privado no financiero es 4 puntos del PBI, cuando cualquier país con niveles 60, mediocres... 70, sí. A familias y empresas 120. Exacto. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo esta recomposición y después nosotros hemos... Para que se den una idea, la reforma más grande de la historia argentina la hizo Menem, y esa reforma, esa ley era 1/5 de lo que es nuestra ley bases. Es decir, nuestra ley base es 5 veces más grande, y además, no solo eso, sino que el DNU son 300 y pico. Nosotros mandamos cerca de 1000 reformas estructurales, así de la nada. En 2 semanas. En 2 semanas. Y les voy a decir algo. Van a tardar más o menos, pero van a salir. Y se vienen 3000 más. Y todas esas reformas lo que apunta es que Argentina termine siendo el país con mayor libertad económica del mundo, y que de esa manera Argentina en 35 o 40 años sea una de las principales potencias mundiales, como fue a fines del siglo XIX. Y
Y si tuviéramos, siempre es complicado hacer estas comparativas porque además, si eres el primer presidente liberal libertario de la historia significa que no hay precedentes, pero si tuviéramos que imaginarnos algún país existente al que te gustaría ver reflejada Argentina, no en términos de desarrollo, sino de diseño institucional, de libertades económicas, de libertades sociales, ¿cuál sería? Hoy los más parecidos sería Suiza o sería Irlanda, pero el problema es que Irlanda empezó a ir para atrás con las reformas. Es decir, Irlanda, ustedes saben, de ser Suiza o un Liechtenstein a lo grande. Claro, exacto. Porque el punto es que Irlanda, de ser el país más pobre de Europa, hoy tiene un PIB per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos, con lo cual el milagro sí tomó lugar. Pero nada, cuando pasen estas cosas, esto es un tema que habría que incorporarlo activamente en la batalla cultural, porque cuando uno se vuelve muy exitoso es cuando aparecen las nefastas ideas socialistas basadas en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, y obvio que ellos no tienen ningún problema de asesinar gente tampoco, ¿no? Es decir, porque digamos, ellos cargan en su haber 150 millones de muertos. Pero al margen de eso, es muy importante la discusión de la distribución del ingreso. De hecho, después de la caída del muro, si uno podría llamarlo el posmarxismo, que se agrupó en distintos lugares, acá está el maravilloso y genial Agustín Laje, que lo describe como pocas personas en el mundo. Trasladaron la idea de la lucha de clases a distintas cuestiones, y en la economía, digamos, la discusión sigue siendo de que no niegan la superioridad en el plano productivo del capitalismo, pero dicen que es injusto y que es insoportablemente injusto. Y me parece que esa es la discusión que hay que dar, y hay que ir con los valores morales. Y cuando uno vea los valores morales aberrantes detrás del socialismo, digamos, o sea, uno se daría cuenta que es no solo como diría Huerta de Soto, un fraude intelectual, sino que es un horror en términos humanos. Y además, pero una de las cosas que el socialismo, digamos, hace muy bien ahí, y que está muy bien plasmado en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista, es cómo recurren a las miserias humanas para implantar sus ideas. A ver, supongamos que estamos ahora todos acá en una situación de equilibrio. Viene un shock que hace que por algún motivo nosotros querramos demandar más de un bien respecto a los otros. Ese bien, digamos, naturalmente, ¿qué va a pasar? Ese bien va a subir de precio. Obviamente que aquel que logre satisfacer esa demanda le va a ir muy bien, va a ganar mucha plata. Es decir, ese tipo es un héroe. Y los socialistas logran mostrar eso como una monstruosidad de que mirá todo lo que gana y cómo se abusa de los demás, cómo está explotando a los demás. Entonces, ese mecanismo por el cual ellos meten el problema, digamos, lo que hacen es darle una justificación bonita a la envidia. Entonces, y eso genera un ataque sobre el que genera riqueza y que lo que termina haciendo, digamos, es hundir al país. Yo vengo de un lugar donde eso se hizo, se llama Argentina, así que digamos, la idea de la justicia social es eso. Es una idea de resentidos, envidiosos, que además es injusta, porque implica además un trato desigual frente a la ley, porque implica violencia, porque ustedes para hacer esa política redistributiva le tienen que robar a uno para dárselo a otro. Es decir, es verdaderamente aberrante la idea de la justicia social, y el correlato es que entonces aquel que tenía que invertir no termina invirtiendo, y entonces estamos todos peor. En cambio, digamos, si entendiéramos que ese que está ganando plata lo está haciendo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor precio, es un héroe, y eso, entonces una sociedad muy dinámica y que crece mucho va a generar desigualdad. ¿Por qué? Porque cada vez que se crea un producto, cada vez que se resuelve una necesidad, ese individuo va a ganar dinero. Mire, está de testigo mi hermana. Una de las cosas más maravillosas que me pasó hablando con Elon Musk en un momento me dice, yo me levanto todos los días a ver qué quilombo le puedo arreglar a la gente. Tipo genial. O sea, ¿qué problema le puede arreglar a la gente?
Eso es genial, digamos, porque entonces está pensando a ver cómo le arregla problemas a ustedes. Entonces, ¿a ustedes qué les importa, digamos, si gana plata o más plata, menos plata, si les está haciendo la vida mejor? ¿Qué me importa, digamos, si viene alguien y hace estos anteojos 10 veces mejor y 10 veces más barato, digo, que gane mucha plata? Si yo estoy muchísimo mejor, tengo mejores anteojos y además, o sea, tengo más plata para gastar en otro montón de cosas. Es decir, digo, pero por eso, porque el socialismo, ese es lo que hace. Esto es como, hay un chiste que están dos personas, ¿no? Entonces, A y B. A tiene una oveja y está feliz con la oveja y todo bárbaro. Y se le presenta a B, el creador, y le dice, te doy lo que quieras. Digo, porque estaba profundamente envidioso que ya tenía una oveja. Entonces, ¿qué podría haber pedido? Que le dé una oveja, 10 ovejas, 100 ovejas, no tenía el creador enfrente, todo. Que se muera la oveja de A. Eso es el socialismo. Por eso se hunde. Es decir, los valores morales tienen un correlato institucional y esas instituciones son lo que terminan destruyendo o no un país. Entonces, me parece que esa es la pelea que hay que dar. Digo, donde, por ejemplo, lo que hace Juan Ramón es maravilloso, porque además, en el caso de Juan Ramón, no solo se queda en la academia, sino que además mete los dedos en la coyuntura, que es un barro Nolin. Imagínense lo que es el barro, digo, en la política. Digo, tengo barro por todos lados, pero bueno, nada. Digo, pero creo que me limpié bastante bien antes de venir. Y para terminar, Javier, que ya se va haciendo tarde, has venido a participar en un evento de Vox este domingo. Sí. ¿Cómo te gustaría, de alguna manera, inspirar no a Vox ya, sino a lo que se llaman las nuevas derechas europeas? Porque esas nuevas derechas son una amalgama de ideas muy, muy diversas. Hay algunas que son proteccionistas, otras que tiran más hacia el libre mercado. ¿Cómo te ves tú encajando ahí? Yo voy a hacer varias referencias. La primera es, uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Por lo tanto, era un imperativo moral participar del evento, porque además es un amigo y es un gran ser humano. Lo otro que hay que entender, que el poder es un juego suma cero. Y si lo tienen los zurdos, no lo tenemos nosotros. Y eso ellos lo entienden. Entonces yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo. Si yo les tuviera que decir algo, es traten de ponerse todos. O sea, una de las cosas maravillosas que se dio ahora en Argentina, y que cuando yo lo proponía durante la campaña y cuando ingresé en política, era que tenía que haber un ordenamiento en términos ideológicos. Digo, para que la gente cuando vota sepa lo que vota. Entonces, que de un lado queden los colectivistas y del otro lado los que abrazan la idea de la libertad. Digo, después, obviamente que va a haber matices. Hay una frase de Friedman que era genial. Dice, mire, los liberales, hay distintos tipos de liberales, dice, mire, tienen los liberales clásicos, usted podría poner ahí a Adam Smith, lo podemos poner a Friedman ahí, hay algunos que hasta lo pondrían a Hayek ahí. Usted tiene los minarquistas, no sé, podríamos poner a Mises, y en un momento dice Friedman, cosa que sabía en carne propia por su hijo, y si se fija bien, hasta los hay anarquistas. Entonces, lo que digo es, en lugar de estar tan preocupados por las diferencias que podemos tener en este lado de la vida, no dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno que es el socialismo no gane.
hasta aquí, Javier. Muchas gracias. ¿Salió? Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Para. ¿Viste ahí?